Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que no le prestan sus juguetes a los niños los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre Star Wars, Episodio 4, Una nueva esperanza de George Lucas. Bienvenidos una vez más, estamos aquí reunidos en su programa de los cinéfilos cuarentones, sin esperanzas. Hoy estamos ya en el sexto programa, me parece, tres, cuatro, cinco, seis y sexto programa especial sobre la Guerra de las Galaxias, Star Wars, la saga que definió una generación. Y hoy vamos a hablar de la más importante de todas las películas porque fue la primera en estrenarse, la que inició todo el merequetengue que el día de hoy es todo un universo gigantesco y multimillonario. La película se llama Star Wars, la Guerra de las Galaxias o la Guerra de las Estrellas si lo traducimos correctamente. La película se estrenó originalmente como Star Wars en 1977, a secas. La película, fuera de lo que George Lucas nos ha querido vender muchas veces, de que siempre tuvo en la mente hacer 9 películas y etcétera, 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 en realidad la película se estrenó pensando que no iba a haber más películas de Star Wars. Eh, no es hasta el reestreno de 1981, después de que se estrenó El Imperio Contraataca, que le agregan el subtítulo Episodio 4, Una Nueva Esperanza, New Hope. Cuando estrenan El Imperio Contraataca, la gente le llamó la atención que la película se estrenara Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back, episodio 5, El Imperio contraataca. Y cuando al año siguiente reestrenan la película, la de Star Wars original, se hace el primero de muchos cambios que va a estar haciendo George Lucas hasta la fecha. Y es que agregan el subtítulo Episodio 4, Una Nueva Esperanza, determinando así una trilogía que además presume que existe, al menos en concepto, una trilogía anterior de películas. Eh, George Lucas es un director de cine nativo de California, era muy joven en ese entonces y para cuando filmó Star Wars, el episodio 4, solo tenía bajo el brazo 2 largometrajes. Él es graduado de la USC, de la Universidad del Sur de California, por sus siglas en inglés, y forma parte de un grupo de directores que no solo creció viendo cine, sino que además contó con una formación profesional universitaria que derivó en toda una agrupación abanderada por Francis Ford Coppola de directores, este, pues de nuevos directores que fueron el pilar sobre el que descansó todo el cine estadounidense de los 70s y de los 80s. Entre estos están pues Francis Ford Coppola, que era el mayor de todos, era el más viejo de todos, George Lucas, por supuesto, Steven Spielberg y muchos otros más. Esta es la década en la que conocemos a Martin Scorsese, esta es la gran década, es la gran generación de Hollywood que vino a reformar y a reconstruir el cine estadounidense, que ya estaba un poco de capa caída porque todo el sistema de estudios ya se había derrumbado. Es el principio de la era del cine de director. La primera película de larga duración de George Lucas se estrena en 1971 y fue un éxito de crítica. Es una película que está, por supuesto, muy claramente destinada a un público intelectual, a un público más exigente. Es una película de ciencia ficción que lleva el título de THX 1138.
Esta película está inspirada, fuertemente influenciada por 1984 de George Orwell, pero además es una especie de refilmación de un cortometraje que hizo cuando era estudiante, que tenía un título parecido, pero muchísimo más largo, y no soy capaz ni siquiera de recitarlo de memoria. La película fue producida bajo el sello de American Zoetrope, una productora fundada por él y por Coppola. Eh, y ya podemos percibir en esta película algunos elementos que permearon en sus trabajos posteriores, como por ejemplo la obsesión por la tecnología, que estará siempre presente no solo en sus películas, sino en sus empresas y en toda la industria que él fundó, y también un trabajo de diseño sonoro que va a formar parte de este proceso de creación de mundos. De hecho, la palabra Wookiee, que utilizaría en Star Wars para referirse a la raza de Chewbacca, apareció como una grabación de estas que se utilizaron como un efecto, como un diálogo como un diálogo de fondo en la película de THX. 2 años después de THX se estrena American Graffiti, que es una película que dirige y produce él, junto al mismísimo Francis Ford. Y esta película es un tapiz de nostalgia en el que nos presenta las vidas de los jóvenes adolescentes de la generación Baby Boom y otra de sus grandes obsesiones que son los autos veloces. De hecho, George Lucas en algún momento tuvo que decidir entre ser artista y ser corredor profesional de autos. También todos estos elementos van a permear en sus películas de Star Wars. Simplemente hay que recordar en el episodio 1 la carrera de los pod racers, que es por supuesto una transposición de las carreras de NASCAR, ¿no? Pero en el espacio. Esta cinta fue bien recibida, incluso estuvo nominada al Oscar y además es considerada una de las películas más rentables de la historia porque tuvo un presupuesto bajísimo. Entonces creo que fueron 700,000 y feria de dólares. Y entonces, pues, si metes 1 millón, pues ya metiste más de lo que invertiste en la película, ¿no? Lo que habría resultado un fracaso para una producción normal. También es en esta película donde él establece ciertas amistades que también van a regresar en películas posteriores. Sale Harrison Ford, sale un joven Harrison Ford, sale también Richard Dreyfuss, en fin. Star Wars fue una producción, cuando menos problemática. Para empezar, la historia era demasiado amplia, demasiado complicada. Era algo más grande de lo que él habría podido narrar en un solo cortometraje. Este hecho histórico alimenta la leyenda que él mismo se ha encargado de engrandecer, de que originalmente él tenía 9 capítulos y de que él ya tenía planeado hacer más películas después de Star Wars. Yo digo que es una verdad exagerada porque efectivamente él tenía una idea amplísima, era un tamal enorme de historia, lo que él tenía planeado, y a partir de ese bloque original, él empezó a desgranarlo en una saga de películas. Pero la mayoría de los elementos que van a ir apareciendo en sus películas los fue escribiendo conforme fue avanzando en la producción. Y más adelante discutiremos algunos de estos elementos que obviamente el mismo George Lucas no conocía. Otro gran problema que tuvo la producción fueron los efectos especiales, pues porque ellos son parteaguas, no son un rompehielos. Ya existía un monumento cinematográfico como 2001 que tenía unos efectos especiales que siguen siendo actuales, o sea, está tan bien hecha que cualquiera podría pensar que los hicieron por computadora o que utilizaron tecnología del siglo XXI, pero aparte de que 2001 tuvo un presupuesto significativamente mayor, también había una gran cantidad de efectos especiales que desbordaban por mucho el presupuesto y que además eh, eh,
tenían exigencias técnicas que demandaban crear nuevas tecnologías y descubrir nuevas técnicas. Eh, eh, estaban abriendo brecha en una selva en la que no había ni un caminito trazado. Son verdaderos exploradores. La mayoría de ellos eran jóvenes estudiantes de la Universidad de Arte y hicieron lo que pudieron con lo que tenían y fue maravilloso, por supuesto, pero en ese momento las productoras pues empiezan a tener mucho miedo. Me parece que la primera que le iba a invertir fue Warner Brothers, pero se retiró porque consideró que era un riesgo demasiado alto. Cuentan el mismo George Lucas que fue Francis Ford el que intervino en más de una ocasión diciendo, ¿saben qué? Ustedes deberían de estar de rodillas rogándole a este muchacho porque les haga su película, porque es un genio y esto va a ser grande y ustedes son unos ciegos y unos obtusos por no darse cuenta de esto. Finalmente Lucas logra obtener financiamiento. Recuerden que esta es una película verdaderamente independiente, logra conseguir un cierto nivel de financiamiento y a los empujones la logra terminar. Yo pienso que el gran logro de Lucas radica en la creación de un universo que es lo suficientemente coherente como para permitir que el espectador forme parte de algo que es más grande. Es decir, la persona que ve la película sabe, intuye que ese universo es enorme, que ese universo es real y que hay muchas cosas interesantes que aprender de ese universo real. No solo es una historia que tiene un principio, un desarrollo y un final, que sí lo tiene, o sea que sí es así. Él hizo esa película pensando que ya no iba a haber más, le iba a ir mal en taquilla, y entonces hizo una película que terminara, que empezara, que desarrollara y que terminara, pero también planteó un universo que es sumamente rico en temas y tópicos atractivos para todos, universalmente atractivos. Estos tópicos están muy presentes en la población estadounidense que venía de la década hippie y la propagación de la filosofía oriental, la era de Acuario, pero también es una sutil crítica a Vietnam, es una crítica al totalitarismo, es así ya nada sutil, y también es un cuento de hadas con todo y princesa que resuenan fácilmente en el inconsciente colectivo de todo el mundo. El golpe final de Lucas fue sacrificar una parte de su salario a cambio del control de la venta de parafernalia. Sin darse cuenta, está construyendo una nueva manera de hacer películas, está reformulando o reconstituyendo todo el modelo de negocios del cine, porque él dice, y sí le creo, que y sacrificó su salario a cambio de el control de la parafernalia porque se quería asegurar de que al menos hicieran camisetas. Él estaba convencido de que la productora no creía en su película, que la productora estaba esperando, que la Fox estaba esperando un éxito moderado a fracaso y que no iban a invertir y que no iban a arriesgar en invertir en camisetas y muñequitos y en pósters. Es más, en esa época ni siquiera se hacían muñequitos, ¿no? Eso no existía. Pues tómala que la película no solo tuvo un éxito aplastante, sino que además en mucho influyó los juguetitos y los muñequitos y todo esto que desarrollaron alrededor de la película, porque todos los que fueron a verlo, niños y adultos, quedaron fascinados con estos monstruos, con estas criaturas, con estos diseños, y querían el muñequito, y querían el librito, y querían más. Querían su taza, querían sus peluches, querían sus muñequitos con una copa de succión en la pancita para ir pegados en la ventana, tanto que los juguetes los tuvieron que empezar a vender bajo promesa de entrega porque no había. Entonces la gente compraba un cartoncito que les aseguraba que iban a recibir, que iba a ser intercambiable por su juguete después de cierta fecha.
a ese grado, o sea, tuvieron que vender juguetes que no habían hecho. Ojo, y empiezan las famosas preventas que ahora ya son tan comunes, ¿no? O sea, ya no tenemos que venderte, pero compra la promesa de existencia. Y bueno, pues salió el fatídico especial de Navidad, horrible, horrible ejemplo de arte kitsch, pero que también resultó pues ser súper exitoso y al nivel de que creó un personaje que aparecería en Imperio Contraataca, que es Boba Fett y que se volvería íntimamente ligado al universo Star Wars, ¿no? George Lucas hizo una película con mucho cariño, una película que sin ser nada extraordinario desde el punto de vista artístico, no propone nada que no se haya dicho antes, como producción fue tan grande que resonó en toda una generación. Habemos una generación de personas que nacimos y crecimos en un mundo con Star Wars y para las que esta saga representa muchísimo, representa toda nuestra infancia, ¿no? Sin llegar, por supuesto, al nivel de fanatismo de algunas personas que hasta realmente hicieron una religión de Star Wars. Sí resonó en nosotros y sí nos marcó y pues somos hombres de 40 y tantos años que seguimos comprando muñequitos, ¿no? Incluso en algunas personas como mi compañero Fernando Carrillo Fink, en las que no resonó tanto en su infancia, pero terminaron resonando en algún momento de sus vidas, ¿no? ¿Tú qué me cuentas, Fernando? Tú que no eres tan fan como yo de Star Wars, ¿no? Hola Paquito, hola a todos nuestros escuchas. Sí, tal como lo dices, yo no soy tan fanático de Star Wars y como ya lo comenté en nuestro especial de Star Wars del episodio 2, yo comencé a volverme fanático de Star Wars pues ya por ahí del año 2002, ya cuando ya tenía yo 30 y tantos años. Y como ya lo comenté en aquel capítulo, todo se debió a la obra de el académico estadounidense Joseph Campbell. Él es un académico que estudió letras inglesas, letra inglesa. Después se fue a París a estudiar letras antiguas, pero pues la gente, digamos, dentro del imaginario colectivo, él es un mitólogo, es decir, alguien que se dedicó a estudiar los mitos de todas las diferentes culturas de la humanidad. Y sí, realmente eso es lo que Joseph Campbell hizo, estudiar la mitología pues, de diferentes culturas a lo largo de muchos milenios, a lo largo de diferentes siglos y a lo largo pues, de todo el globo terráqueo. Entonces en mi infancia me gustó la trilogía original de Star Wars, pero ya era yo un adulto, ya era yo un treintón cuando volteé a ver la saga de Star Wars bajo la lupa, bajo la óptica de Joseph Campbell. Joseph Campbell estudió los mitos, como dije, de los mitos de todas las culturas y identificó en la trilogía original de Star Wars que George Lucas estaba utilizando elementos y personajes estándar en los mitos. Es decir, él habla sobre Obi-Wan Kenobi como un personaje común, un personaje estándar dentro de la mitología. Es el maestro, el guía,
aquel personaje que le va a dar al héroe un compromiso psicológico con la aventura que lo está llamando. Es decir, Luke Skywalker es un muchacho que tiene pues toda la inquietud de irse a la academia de pilotos. Es un muchacho que no quiere ser granjero, no quiere seguir los pasos de su tío que lo crió. Él quiere ser piloto, pero su tío le pide un año más de trabajo en la granja, en el rancho, porque le dice, este año nos va a ir mejor, voy a hacer más dinero y voy a poder contratar a más gente para que tú te puedas ir a la academia de pilotos. Entonces, Luke Skywalker en ese momento se sale de su casa y voltea a ver los dos soles. Y hay esta música que hoy en día ya es un clásico de la música del cine contemporáneo, que es el tema de la fuerza que le llaman. Y allí vemos la inquietud de Luke Skywalker por la aventura. Es un joven que siente en lo más profundo de su ser que, que nació para algo más que ser un simple granjero como su tío. Entonces, esto es como un llamado al universo, un llamado al destino, una petición de Luke hacia, hacia el universo, hacia el cosmos, hacia la galaxia. Dame la oportunidad de trascender. Y esta oportunidad llega cuando compran estos dos androides y resulta que uno de estos dos androides tiene un mensaje de la princesa Leia hacia este viejo ermitaño, Ben Kenobi. Y cuando Luke Skywalker se encuentra con Ben Kenobi, resulta que Luke Skywalker es hijo de un gran guerrero que fue asesinado por otro gran guerrero que se pasó al lado oscuro de la fuerza. Entonces estamos hablando ya como de un linaje y ya estamos hablando de que Luke Skywalker prácticamente nació destinado a ser una especie de mesías, una especie de redentor de la galaxia. Vemos cómo son asesinados sus tíos por los guardias imperiales que están buscando a este robot, este Arturito, este androide pequeño que trae un mensaje para este caballero, este gran guerrero que es Obi-Wan Kenobi. Y Obi-Wan Kenobi se convierte en el maestro de Luke Skywalker y es el que lo inicia en esta cuestión que le llaman la fuerza, que es un campo de energía creado por todos los seres humanos, que es otro concepto que Joseph Campbell maneja en su libro El héroe de las mil caras. Vemos también cómo llegan a Mos Eisley y cómo entran a una cantina en Mos Eisley. Y Joseph Campbell dice que esa escena es la que más le gusta de todo Star Wars y de muchas películas que ha visto en su vida, porque dice, ese momento en la cantina de Mos Eisley es cuando estás en esta zona intermedia, la zona entre tu zona de confort y el lugar de la aventura que estás a punto de emprender. Y lo que dice Joseph Campbell es que ese momento en la cantina de Mos Eisley, vemos personas, vemos entes que ya estuvieron afuera, que ya han recorrido la galaxia, y Luke Skywalker pues es novato, entonces está en esta zona intermedia entre su vida normal y entre la aventura que le espera.
Y en efecto, pues vemos una aventura maravillosa, un verdadero peliculón que, como bien dices, Paquito, 20th Century Fox no le tenía mucha fe, trató la película casi como una película de serie B. Eh, Francis Ford Coppola tuvo que intervenir, tuvo que ayudar a George Lucas a conseguir este voto de confianza por parte de 20th Century Fox. Y al final resultó que la película era justo lo que la juventud del momento estaba pidiendo. Estaban pidiendo un nuevo héroe. Y George Lucas, en una entrevista con Charlie Rose, cuando se estrenó el episodio 7, producido por Disney, poquito antes de que Charlie Rose se retirara, tuvieron esta conversación en la que George Lucas, pues me parece que se sinceró y dijo, yo tenía un guión como de 200 páginas, no tenía mucha forma, yo sentía que era más de una película, yo sentía que daba para 3 películas y en la tercera película iban a destruir a la estrella de la muerte. Sin embargo, cuando 20th Century Fox me dice, te vamos a dar tal cantidad de dinero para que hagas una película, Star Wars, a ver qué tal le va, George Lucas dijo, no, pues no me puedo arriesgar, no puedo dejar la historia inconclusa. En su idea original, en su guión original de 200 páginas, al final destruían la estrella de la muerte, pero dijo, él pensó, lo que le dijo a Charlie Rose fue, yo no tenía asegurado que íbamos a hacer una trilogía, entonces este final de la trilogía en el que destruían la estrella de la muerte, lo pasé para la primera película. Tuve que, tuve que, tuve que destruir la estrella de la muerte en la primera película porque no había nada que me garantizara que iba yo a poder hacer más películas, ¿no? Que iba yo a poder llevar a cabo este ladrillo de 200 páginas que yo tenía de un guión pues un poco amorfo. Y pues por eso, pues eso explica el hecho de que en el retorno del Jedi haya una segunda estrella de la muerte y que el final de la película sea la destrucción de esta segunda estrella de la muerte. Como dices, como bien dices, Paquito, en la escritura de El Imperio Contraataca y la escritura del Retorno del Jedi se nota que hay muchos parches, hay muchas cuestiones que George Lucas se fue sacando de la manga, lo cual yo no, pues, no considero una falla, pero considero que son elecciones, decisiones creativas muy poderosas que tienen resonancia dramática en el relato, pero que se nota que las fue tomando estas decisiones conforme fue haciendo estas secuelas. Sin embargo, la película de A New Hope para mí es una película redonda, es una película que narra el paso del héroe de ser un jovencito que no tiene idea de cómo es la fuerza, de cómo puede trascender a través de algo mayor que sí mismo, que va más allá incluso de su fuerza de voluntad, una fuerza que es creada, como dice Obi-Wan, por todos los seres vivos, un campo energético que Joseph Campbell llama la eternidad. Y Joseph Campbell habla sobre esta película con mucho cariño y Joseph Campbell dice que no es una simple historia de moral, una simple morality tale, ¿no? Un simple relato de moralidad de los buenos contra los malos. Joseph Campbell dice, es una película que habla sobre el
poder que hay detrás del universo, detrás del espacio y el tiempo, y cómo el ser humano puede ser un vehículo de esta eternidad, cómo el ser humano puede encarnar esa eternidad y cómo puede ser puede trascender su mera humanidad y llevar a cabo acciones que trasciendan lo que cualquier ser humano está programado de algún modo. Joseph Campbell dice, el ser humano está programado para sobrevivir, para acumular riqueza, para tener un techo, un territorio y para divertirse un poquito. Estas son las características animales del ser humano. Pero al mismo tiempo, dice Joseph Campbell, los seres humanos tenemos la capacidad de buscar algo más, algo trascendente, algo que vaya más allá de nuestra naturaleza animal y algo que nos lleve a buscar algo, llevar a cabo acciones que trasciendan esa mera condición animal y que eso es lo que nos hace humanos, buscar la empatía, buscar la justicia, valores universales de la ética del ser humano. Entonces, Joseph Campbell, eso es a mí lo que me hizo que volteara yo en el 2002, 2003, hizo que volteara yo a ver la película de Star Wars, episodio 4, Una Nueva Esperanza, y me hizo valorarla tremendamente, además de la, la manera en la que George Lucas resolvió técnicamente los retos que el guión le representaba. O sea, me parece que además de la genialidad del guión, la realización de la película es una revolución, así como lo fue 2001, Odisea del Espacio. Star Wars, episodio 4, es una revolución en cuanto a los efectos especiales y en cuanto a la realización de una película de ciencia ficción, de aventura, de fantasía. Entonces, pues eso es lo que yo pienso de la película, Paquito. Fíjate, Fernando, que para mí Star Wars es una película importantísima en mi vida. Cuando yo era niño y caminaba por las calles del Jalapa de 1985, 86, y escuchaba yo la fanfarria de la 20th Century Fox en alguna casa, yo salía corriendo a asomarme a la ventana o me iba corriendo a la casa porque yo inmediatamente, así como pavloviano, relacionaba la fanfarria de 20th Century Fox con Star Wars y yo pensaba, van a poner Star Wars en la tele, porque antes o la veías en la tele o no la veías. No había muchos reestrenos, era muy raro que una película se reestrenara y además pues a nuestra ciudad todas las películas siempre llegaban tardecito, no llegaban igual que en la Ciudad de México. Y pues siempre me iba y me pegaba, y claro, había montones de películas que tenían la fanfarria, la 20th Century Fox, pero para mí era Star Wars. Ese es el sonido que asociaba yo con Star Wars. Mi primer juguetito de Star Wars fue un Darth Vader pirata, era uno de esos que vendían afuera del cine, y tenía en su bracito una palanquita, y tú le movías la palanquita y salía el sable rojo. Recuerdo que su capita era un plástico de hule así como de bolsita de basura. Y yo lo quise mucho, y por cierto que sacaron recientemente una edición de figuras de plástico, de muñequitos, que tienen precisamente que son igualitas a esas, y ya me regaló mi esposa, me regaló ese muñequito, y qué gusto me da tenerlo, ¿no? Para mí es una película que cuando en la década de los ochentas yo quise ser muchas cosas, ¿no? Karateca,
viajero en el tiempo, arqueólogo, Superman, pero yo lo que más quise ser fue ser Jedi. Es más, yo decía que de grande iba a ser astronauta, porque era lo más cercano a Star Wars que podía ver en mi vida, ¿no? Y, y fíjate que, bueno, después me enteré que había que saber mucho matemáticas para ser astronauta y se me quitaron las ganas. Eh, eh, Cuando a mi hogar llegó la primera videocasetera, que era una Super Betamax de Sony, algunas de mis primeras películas, por supuesto, piratísimas, fueron precisamente las de Star Wars. Recuerdo que en ese entonces las películas eran, las piratas venían en unas cajas de cartón que decían Alfa Video y que tenían una foto pegada en en la portada y esa era la portada de la película de Alfa Video. Y vaya, esta película me marcó, hizo para mí las mejores Navidades, los mejores Reyes Magos, porque a mí me traían los Reyes Magos y me hizo mi infancia, me hizo mi infancia. Yo no puedo ser imparcial porque esta película me hizo cinéfilo y lo que más me gusta de mí mismo es ser cinéfilo. Eso es lo que más me gusta de mí mismo. Y se lo debo a George Lucas y se lo debo a Star Wars. Por eso siempre digo, George Lucas puede hacer películas malísimas. Yo las voy a seguir comprando porque lo que yo le debo no tiene precio económico. Lo que yo le debo es mi infancia y le voy a comprar lo que sea. Ya no importa. Claro, sí lo voy a criticar y lo voy a destrozar porque no significa que no voy a ser igual de duro con él que lo soy con cualquiera, pero lo voy a comprar porque para mí Star Wars es toda mi infancia. Tengo 42 años y sigo comprando juguetitos. Incluso tengo un amigo, Iván Mendoza, a quien le mando un fuerte abrazo, que tiene una colección impresionante de muñequitos de Star Wars, una colección enorme que le envidio, wow, él podría exhibirla en un museo. Sí, realmente creo que Star Wars es un fenómeno impresionante que va más allá de la película misma. También hay algo que no mencioné y que creo que sí es importante no dejarlo en el tintero, es la banda sonora de John Williams, una de las bandas sonoras más reconocibles en la historia del cine. No solo el tema principal de Star Wars, que ya es bastante reconocible, sino el tema de Darth Vader, o más bien la marcha imperial, que ha permeado en muchos medios y que es fácilmente identificable. Es muy difícil disociar la imagen de Darth Vader y el tema de la Guerra de las Galaxias de Star Wars. Hay por ahí en YouTube varios análisis que se han hecho a la obra de John Williams en Star Wars y es impresionante, es una obra de arte, es una genialidad que no cualquiera hubiera podido componer. Y también resaltar que esta película, bueno, contaba con actores nobles, la mayoría. Harrison Ford ya se había resignado a dedicarse a la carpintería y ya no se proseguir en la actuación. Mark Hamill era un muchachito que creo que había hecho algo de tele, pero pues tampoco era tan popular. Carrie Fisher, que era una muchachita, todavía una niña, que era de la realeza hollywoodense, porque sus padres eran grandes performers de la época, grandes leyendas, pero ella pues seguía siendo una muchachita que no tenía tablas todavía. Sin embargo, Peter Cushing y Alec Guinness, que eran grandes leyendas del cine, le entraron a pesar de que no entendían la película, le entraron a pesar de que pues ni siquiera les gustó mucho, pero le entraron, le dieron una oportunidad a George Lucas y le aportaron una seriedad, le aportaron una credibilidad a la película que quizás sin ellos habría flaqueado mucho.
Incluso cuentan por ahí las historias que Peter Cushing hizo la película completa en pantuflas, porque las botas imperiales le lastimaban y efectivamente no hay una sola toma en la que se vean las botas de Peter Cushing. Alec Guinness la mitad del tiempo decía que no entendía lo que estaba ocurriendo, que no entendía la película ni el guión y pues él estaba ahí cumpliendo su trabajo por el cheque, pero que estas dos leyendas del cine pues dejaron su marca, ¿no? Y es una costumbre que le quedaría porque después invitaría a Christopher Lee también para hacer el famoso Conde Dooku, ¿no? Eh, creo yo, creo yo que Star Wars es un ejemplo de que una película muy humilde, pero con mucho, con muy buena producción, una película con muchas ganas de innovar, puede cambiar el cine. Ahora veo yo tantos directores que dicen, el director que cambia la manera en la que se ve el cine, el director que va con... Y vas y ves su película y pues no, no es cierto, no va a cambiar la manera en la que vemos las películas, no va a cambiar el cine en lo absoluto. Y es la verdad, ¿no? Es la verdad, realmente el que hace las cosas por la fama y por la gloria termina fracasando. En fin, ahora como comentario final, es muy interesante también ver todo lo que generó entre el público esta película, porque creó ¿cómo se llama? Toda una comunidad de fans que puede llegar a ser muy tóxica, ¿no? También generó un fervor y un fanatismo tan grande que pueden llegar a ser muy tóxicos. Ya hablamos superficialmente de esto en las primeras trilogías, en la trilogía de precuelas, de que pueden ahorillar a la gente al suicidio. Es un fandom muy fuerte también, pero también es un fandom, una comunidad que hace muchísimas obras de calidad y que ha hecho muchísimo trabajo y social, unidos por su amor a Star Wars. ¿Algún comentario final, Fernando? Ya para que no se nos enloquezcan nuestros fans, nuestros seguidores. Sí, pues yo nada más me queda estar de acuerdo contigo en que esta película sí cambió la manera en la que vemos el cine. Es decir, James Cameron se cansó cuando hizo Avatar, se cansó de decir que iba a ser una película que iba a cambiar la forma en la que vemos el cine y no la cambió en lo absoluto. Lo único que hizo es que ahora todas las películas, superproducciones de aventura hollywoodenses, no solo salen en 2D, sino también salen en 3D. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, es un 3D falso. No se filmaron en 3D. Es un 3D que se hizo en postproducción. Entonces es ridículo que James Cameron haya pensado que su película iba a revolucionar, iba a cambiar la forma en la que vemos el cine. Y por otro lado, más recientemente está la película de Tenet de Christopher Nolan, que también aseguraba que iba a cambiar la forma en la que vemos el cine. Yo la fui a ver al cine y no cambió en lo absoluto nada. Es una película que me parece caótica, es una película con un guión que no cambia en lo absoluto la forma en la que vemos el cine, es mera publicidad barata. Y en cambio, Star Wars, sí, A New Hope cambió la forma en la que vemos ahora las superproducciones. Como tú dices, a base de empeño, a base de creatividad, a base de resolver con el poco dinero que se tenía, hicieron una obra que cambió para siempre la forma en la que vemos las superproducciones. Entonces, ese es mi comentario final. No ha habido después de Star Wars
una película que cambie la manera en la que vemos las películas, también incluso fuera de la sala del cine, ¿no? En cuanto a la mercadotecnia, en cuanto a que yo en lo personal tengo platos de Rogue One. Tengo, es decir, yo sin ser el gran fanático de Star Wars, tengo productos de Star Wars y cada que voy al supermercado veo playeras, veo tazas, veo un sinfín de productos, cereal de Kellogg's, con licencia de Star Wars, con la cara de Finn, con la cara de Poe Dameron, con la cara de Rey Skywalker. Entonces, pues eso es mi comentario final, que Star Wars es la última película para mí, hasta ahorita, que cambió la manera en la que vemos el cine. Y fíjate que también he visto naranjas de Star Wars. Cuando yo vi naranjas de Star Wars, dije, esto ya se salió de control. Unas naranjas, pero con una estampita Star Wars. ¿Qué es eso? Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención y por su participación. Les recordamos que también nos pueden ver en YouTube, que nos pueden ver no solo a través de Facebook, sino en YouTube. Nos han pedido que subamos el programa a Spotify, pero la verdad es que somos medio lelos, entonces no sabemos ni cómo hacerle. Somos cuarentones, así que no exijan demasiado de nosotros. Les mandamos muchos saludos a todos los sospechosos comunes de siempre, que siempre están ahí escuchándonos y compartiéndonos para que la comunidad se amplíe. Le mando muchos saludos a Herman, que es el que nos hace los insertos, siempre lo estoy correteando con los insertos, pobrecito, y le mando saludos también a mi esposa Carolina y a todos los que siempre nos escuchan, y espero que nos veamos pronto en el episodio que sigue, que vamos a abordar el Imperio Contraataca. Reciban un saludo, y si este episodio los recibe después de Navidad, feliz Navidad y un abrazo para todos. Hasta luego. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Zepping y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!